Plaza de las Letras, un podcast literario. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací y lo asquerosa que fue mi infancia y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield. Pero si quieren saber la verdad, no tengo ganas de eso. Primero porque me aburre y segundo porque a mis padres les darían 2 ataques por cabeza si les dijera algo personal acerca de ellos. En efecto, esto es la Plaza de las Letras y hoy hemos empezado con esto porque les voy a confesar un secreto. La tenemos consentida. No es ningún secreto, Aitor. No es ningún secreto. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, esto es la Plaza de las Letras, a la dirección de sonido está Néstor Ginés y este es el primer programa de 2023. Una aventura que empezó hace un año. Wow. Hola, mamen. Hola Aitor, hola Javier. Feliz de empezar el año también con vosotros, igual que lo acabamos con un programa que Aitor disfrutó especialmente. Aitor lo disfrutó a su forma, claro. Pero lo que sí que he de decir es que los comentarios de nuestras oyentes y nuestros oyentes a lo largo de estas semanas han sido maravillosos respecto a nuestro especial de Navidad. Volvemos a aprovechar para darles las gracias, porque si estamos aquí es en parte por ellos. Efectivamente. Hoy tenemos un programón que destila belleza y la belleza arrebata, la belleza epata, la belleza ni siquiera te seduce. La belleza te golpea, te tumba, te sienta y cuando te quieres dar cuenta ha pasado de largo y no te queda más remedio que torcerte el cuello a mirar cómo se aleja, porque la belleza también es traidora. Pero antes, vamos con el clásico. El clásico recomendado. Me río porque es que hay veces que hay que reírse. Ojalá un ratito pudieran ver todo lo que sucede en el estudio durante las grabaciones del programa. ¿Se puede? ¿Podemos hacer un streaming por YouTube? Más faena, un ¿no? streaming por más YouTube faena, podemos hacer. Más faena. Pues me lo piden mucho, ¿eh? Ya. Ya hablaremos. Sí. Bueno, a 10 euros la entrada, aquí caben 15 personas. Es lo que puedo decir al respecto. Cuando en este programa, que es el vuestro, suena Antón Caras, quiere decir que vamos a hablar de clásicos. Y cuando hablamos de clásicos, lo que no veis es que tenemos entre los tres verdaderas trifulcas para elegirlos. Al final hemos tenido a bien repartirnos una semana cada uno, porque era imposible ponerse de acuerdo. Pues yo pienso que, pues yo creo de que, pues en fin, un sin Dios. Esta semana le tocaba elegir a Javier. Y Javier, The Catcher in the Rye. Catcher in the Rye. El guardián entre el centeno. Yo tengo una relación, lo he elegido porque tengo una relación amor-odio con este libro. Yo este libro lo descubro en mi adolescencia, el libro de J.D. Salinger, pues yo podría tener 16 años, 15, 16 años, y entonces es como si alguien estuviera escribiendo lo que a mí me pasaba. Como si alguien supiera expresar la rebeldía que sientes, la incomprensión ante determinadas normas, el despertar hacia ciertos aspectos de la vida, como puede ser la sexualidad o como puede ser el alcoholismo. Sí, es cierto. Y entonces es como que me golpea muy fuerte. Luego lo vuelvo a leer con 35. ¡Oh, muerto! Y digo, ya no ¿esto gusta, qué es? Ya no te gusta nada este libro. No refleja nada. Pero lo vuelvo a leer cuando soy padre de un adolescente y me vuelve a llegar. El guardián entre centeno es una novela del escritor J.D. Salinger que se publicó en el 51, aunque antes, en el periodo 45-46, en ese año y pico, se había presentado ya en forma de serie periódica. La novela provocó numerosas polémicas por su lenguaje provocador y, como dice Javier, por retratar sin tapujos los conflictos que todos en la adolescencia tenemos. La sexualidad, el acoso, la libertad, el quítate tú para ponerme yo. Al fin y al cabo, como decía mi abuelo, el sacar los codos cuando eres un nene. Así es. Que al final la adolescencia es eso, sacar los codos y quítate tú.
fue la única novela que publicó el autor, aunque a posteriori publicara aproximadamente una novena, 8 o 9 cuentos. Y yo creo que precisamente, entre muchas cosas que vamos a ir desvelando, además muy interesantes y morbosas, precisamente el motivo por el que tanta gente lo ha leído es por lo que ha explicado Javier, por la cantidad de adolescentes que se sentían identificados con la trama, que han considerado al protagonista, del cual hablaremos a continuación, como un referente. No, por favor. Holden Caulfield es el protagonista de este libro, está narrado en primera persona. Lo hace además como un narrador intradiegético, forma parte de su visión el libro. Y como siempre, cuando llega un clásico, yo empiezo por darle una patada a la puerta y verter mi opinión no solicitada, pero es que para eso el programa es nuestro. Efectivamente. A mí me parece de un pacato este libro, me parece de un paternalista este libro, me parece de un tratar a los adolescentes con una con una condescendencia terrible, y quedarse en el cliché de es que en la juventud todo vale. Mira, creo que lo primero es tratar de buscar o de averiguar o de contar por qué tiene ese título, ¿no? El guardián entre el centeno, que parece más un título quizá de algo mitológico o de algo de aventuras, verdad. El propio Holden Caulfield, en uno de los pasajes del libro, habla que a él lo que le gustaría estar haciendo, su trabajo ideal, lo que le gustaría estar haciendo toda la vida es estar en un campo de centeno, situado al lado de un precipicio, y que por el campo hubieran corriendo niños. Sí. Y que él estuviera al borde del precipicio para cuando un niño se fuera a caer, cogerlo. E implica que al final a lo que aspira, o a lo que aspiraba ese adolescente Holden Caulfield, es lo que yo entiendo, esta vida puede ser repetitiva, monótona, aburrida y aún así estresante. Pero un poco que esa figura de la vigilancia de la adolescencia, ¿a ti no te parece paternalista en exceso? Ahí voy yo. O sea, es que yo creo que este libro está muy bien cuando te lo lees con 13 años, con 14 años, porque estás en ese momento de explosión hormonal, de explosión de personalidad, estás haciéndote un sitio. Pero es que este libro tiene un impasse de lectura muy breve. Muy breve. Porque en el momento en el que te lo lees como adulto, incluso siendo padre... Claro, no lo aguanta, no soporta. Este libro me parece de un paternalista y de un... es que no sé cómo explicarlo, de un cuidado... cuidado que ya estoy yo para vigilaros a vosotros. No os preocupéis que ya estoy yo para imponer las normas morales. Hay que pensar en qué época está escrito también. Es decir, al final el otro día hablábamos, Mamen, ¿recuerdas de ese debate sobre juzgar con ojos de hoy cosas del pasado? Lo que se escribió en el pasado. Yo creo que la única manera de comprender la personalidad del protagonista es ponernos en su piel. Es al final la rebeldía que sale del cuerpo de una persona que no sabe lo que quiere, un adolescente perdido, pero que todavía está arraigado a la parte más, a la parte familiar, más espiritual, mediante el amor que siente por sus hermanos. Uno de ellos fallecido, especialmente por su hermana fue. Phoebe, sí. Y eso es lo que demuestra cuando él quiere marcharse, la hermana se enfada porque no le deja que se vaya con él, y él le dice, a mí a lo que me gustaría dedicarme es a esto. Esa es la escena que da título al libro, como ha comentado Javier. Pero además, Mamen, cuando lees el libro y lo pones en contexto con todos los datos que puede tener alrededor el libro o el autor, te das cuenta que por un lado está la década en la que se escribe, ¿no? 1950, como bien ha comentado. 45-46, sí. Se publica en el 51, pero se escribe 5 años antes. La propia biografía de Salinger, o sea, que es apasionante, o sea, que es tremenda. Que es una parte muy activa de los servicios de contraespionaje americanos en la Segunda Guerra Mundial, que vive en primera persona el desembarco de Normandía, la batalla de las Ardenas, la entrada en París, y que vuelve desencantado de la guerra y su propio desencanto lo vuelca con ese personaje, con Holden Caulfield. Al final, eso me lleva a pensar, yo ese dato lo desconocía, no te voy a engañar, pero... A mí lo primero que me lleva a pensar es que yo tengo una relación de odio con este libro. O sea, a mí no me gustó ni siquiera siendo adolescente. No es amor-odio, ¿no? Es no, odio. En este caso es odio. Me acuerdo más que me lo recomendaron. No, lee, te va a cambiar la vida. Claro. Y yo me dices, me cago en la leche. Sabiendo que tuvo una vida tan disoluta como la que has contado, aún me parece peor. Sí. Pero ¿quién eres tú para erigirte en dogma de nada?
A mí es que no hay cosa que me dé más rabia en el universo que los mentirosos autodeclarándose mentirosos. O sea, él al principio de la novela te dice que él miente. Y durante... o sea, mientras lees vas descubriendo que te va anunciando certezas. Entonces dices, a ver, ¿me estás mintiendo? ¿Me estás diciendo la verdad? Yo creo que pone al lector en la tesitura de no saber qué creerse y qué no creerse. Eso es terrible. Por cuestiones ajenas, últimamente estoy repasando la Divina Comedia, que no sé si la hemos hecho, pero si no la hemos hecho, pues deberíamos hacerla, ya os lo digo, en algún momento. Sabíamos que lo ibas a proponer. Pues has ganado, la siguiente batalla la has ganado. No, cuando me vuelva a tocar ya veremos lo que hago. Pero por razones que no vienen al caso, estoy repasando la Divina Comedia. Y me llama mucho la atención, poderosamente, hilando con lo que tú acabas de decir, que el último círculo del infierno, en el Cocito, que es el lago de las aguas, bla, 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 quien no la haya leído que la lea, están los mentirosos, están los fraudulentos, están los traidores. ¿Es que acaso no es la deslealtad el peor de los pecados? Completamente. Y me encanta porque he descubierto que Salinger inventó lo que hoy en día conocemos como fantasma. Un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Bueno, inventó o dio protagonismo al... Acordémonos que no hace ni unas semanas hablábamos de Marley, el fantasma de... No, pero es un fantasma diferente. Un fantasma, coloquialmente hablando, es alguien que alardea de cosas que luego no va a cumplir ni tiene. Un fantasma, estamos hablando de un idiota. Sí. Un sociópata, mentiroso, compulsivo, empedernido. Y además es curioso porque esta novela yo diría que es de las tramas más básicas que he leído nunca y sin embargo se han vendido más de 60 millones de ejemplares en todos los idiomas, lo cual viene siendo una locura. Cada año se siguen vendiendo unos 250.000 ejemplares más. Sí que es cierto que también acompañado de ese halo de misticismo que conlleva que la persona que asesinó a John Lennon, Mark David Chapman, llevaba un ejemplar en el bolsillo. La persona que disparó a Ronald Reagan llevaba un ejemplar también, John Hinckley. Yo quiero decir una cosa, por favor. Si no sabéis qué hacer para que vuestro libro se venda, no matar a nadie, ¿no? Hablad con un asesino y decirle: te voy a dejar cometer un asesinato. Yo tengo una novela histórica por ahí que igual. Pero tienes que llevar mi libro en el bolsillo. Yo creo que este es uno de los clásicos que hay que leer, pero que creo que tiene una ventana de lectura muy corta. Bueno, y que leer clásicos o actuales también es ejercer una visión crítica de las cosas. Sí, claro, y si no nos gusta, no nos gusta. Y no pasa absolutamente la parte buena de leer es esa, precisamente. Pero que yo creo que se lo escuché a Reverte una vez, hablando de Galdós. Que él hablaba, todo el mundo sabe quién es Benito Pérez Galdós, quiero decir, es un gigante de las letras en español. Bueno, es un gigante de las letras, punto. Pero hablaba de Galdós, Reverte, que es otro gigante, aunque la última novela de Reverte es para tirarla a la basura, también os lo digo, Revolución, no sé si la habéis leído, pero si no la habéis leído, no la leáis. Bueno, ya estoy sobre aviso. Hablaba de que los libros tienen una ventana de lectura y libros que son de una ventana amplísima, como por ejemplo la Odisea, que te lo puedes leer cuando quieras, una vez entras en la edad adulta para poder entenderlo, o como puede ser alguno de los libros que nos va a traer nuestra invitada, o el que tiene Mamen encima de la mesa para hablar cuando le toque su reseña. Y luego hay otros libros que tienen una ventana de lectura muy corta, y si se te pasa... Ha perdido el sentido. Ya no entra ese libro. Claro, ha perdido el sentido. Y este es un clásico que hay que leer siendo adolescente. Si lo lees de adulto, patina. Desde mi opinión no solicitada, ¿eh? Claro, lo que pasa es que fíjate, cuando yo, venga, no voy a meteros en mi mismo saco generacional, que yo soy de una generación un poco tú más. Y yo estamos prácticamente primos hermanos. Fíjate que cuando yo a mis 16 años leo El guardián entre el centeno, sí que puedo asimilar la juventud de Holden Caulfield, aunque sea en los años 40, con esa juventud en los años 80, finales de los 80. Hoy en día una persona joven coge esa juventud de los años 40 y es anacrónica totalmente. Totalmente. Es otro idioma, es otro deporte. Sí, es otra vida. Bueno, otro dato curioso es que los únicos, entre comillas, requisitos que pidió Salinger para que le publicaran la novela fue que no hubiese sinopsis en la contraportada, que no hubieran adaptaciones al cine y que no hubiera dibujos en la portada. ¿No pensáis que es esto una denotación de seguridad en sí misma? Yo es que desde el momento en el que Javier ha dicho que era importante el servicio de contraespionaje de Estados Unidos y que tuvo esa vida disoluta, es que aún me cae peor. Es que Salinger fue un personaje, luego es famoso su retiro a partir del año 1967, donde se convierte en un ermitaño
que rehuye de todo el mundo, que no deja que se le acerque nadie y demás. Debió ser un tipo bastante Curioso. extraño, ¿eh? Pero ¿no pensáis que es una estrategia de marketing, como diríamos hoy en día, curiosa? No pongo nada de lo que va el libro, ni un dibujo, una ilustración, nada. Yo creo que eso puede despertar incluso más interés entre los lectores, ¿no? Pues me lo pensaré para el próximo. Claro. Bueno, pensaré. ¿Tú qué opinas, Aitor? Aitor está con una cara. Que no hay que leer la Odisea en prosa, eso opino. Es lo único que puedo opinar al respecto. Últimamente utiliza mucho esa frase. Sí, estoy un poco pesado con el tema. Pero es que últimamente no hago más que leer poesía. Es que yo hacía 2500 años que yo no leía poesía y ahora últimamente no hago más que leer poesía. Yo no sé qué me está pasando en la vida. En fin, será el amor. Es que la gente está leyendo mucha más poesía. No quiero decir nada, pero... Bueno, permitidme antes de terminar que cuente una anécdota personal de Salinger que me ha parecido maravillosa por mi querencia a conocer un poco las biografías de personajes relativamente famosos o famosos. Y es que Salinger tiene una crisis personal cuando en 1941 su novia, su pareja, no estaban casados, no sé si era prometida ya en aquellos momentos, le deja. Ona O'Neill se llamaba. Y le deja nada más y nada menos que por Charles Chaplin, que en aquel momento era Dios en Estados Unidos. Y esas cosas son las que van marcándole. A partir de ahí es cuando se centra en su carrera militar, en el contraespionaje, cuando viaja a Europa, cuando conoce a Hemingway en París. Y tiene una biografía realmente interesante, Salinger. Pues, puestos a que te quiten la novia, es mejor que te la quite Dios que te la quite el mecánico de la esquina. Efectivamente. Yo estaba pensando lo mismo. O sea, quiero decir, al final tú pierdes en buena lid contra Charles Chaplin en los años 40 y joder, es que has perdido contra Dios. Eso me recuerda, por favor, ya sé que este programa no va de esto, pero es una anécdota maravillosa. La crónica en rosa de Alandes. Sí, donde Javier Cercas, en El monarca de las sombras... Vete poniendo a Ludovico Unaldi, Javier mientras Cercas, habla. en El monarca de las sombras, relata cómo tiene que hacer un viaje a Extremadura que no le apetece hacer solo, y que le pide a su gran amigo David Trueba que le acompañe. Toda que cuando van en el coche, él ve taciturno a David. Dice, David, ¿qué te pasa? Dice, pues que Ariadna, David estaba casado con Ariadna Gil. David le dice que Ariadna me ha dejado. Y me ha dejado por... Dice, pero hombre, ¿cómo puede ser eso? Lleváis un tiempo. Dice, me ha dejado por Viggo Mortensen. Y Javier Cercas dice, lo lamento mucho, pero creo que hasta lo comprendo. Es que claro, es que es así. Es que hay situaciones en las que te tienes que dejar vencer, sin más. Ni escuchamos de fondo Ludovico Unaldi. Lo he leído en la escaleta, Sí. Y he dicho, se ha venido arriba. No me he venido arriba, Aitor. Y te voy a contar, y quizá con Mamen a lo mejor, o alguna vez lo hemos comentado los tres. Cada persona que escribimos tenemos nuestro librillo, nuestra forma de hacer las cosas. No hay forma bien ni forma mal. Cada uno tiene la suya. Y en esta sección hemos hablado de... La última vez que tuvimos la acción hablamos sobre las sinopsis y construcciones de las mismas. Pero hemos hablado de escritor brújula, escritor mapa. Hemos hablado de estructuras. Hemos hablado de un montón de cosas. Y aún así, y defendiendo nosotros que cada... maestrillo tiene su librillo, aún así sigue viniendo, a mí viene gente y me dice, oye, ¿cómo tengo que escribir una novela? Digo, Poniéndote delante del ordenador. Digo, me cuesta saber a mí cómo tengo que hacerlo yo como para decirle a la gente. Digo, ahora bien, yo lo hago y entonces le cuento cómo lo hago yo. Lo que difiere absolutamente de los planes que llevaba esa persona en la cabeza. Porque esa persona lo que quería era ponerse delante del ordenador y empezar a escribir. Pero como eso no es lo que yo hago, yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, yo digo solo lo que yo hago. Y le digo que escribir una novela tiene 5 fases. 5. Para, insisto, alguien de mapa como yo, alguien que escriba como yo. La primera es la fase de ideación. ¿Qué voy a contar? Y siempre todo parte de un what if, de un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si... vamos a tener a una gran invitada, pero aparte de esa gran invitada, que luego la presentaremos, me recuerda mucho a la literatura, porque me recuerda mucho a Carmen Laforet Llanada. ¿Qué pasaría si en la posguerra una joven se desplaza a Barcelona a vivir con la familia? Vamos a ver qué pasaría.
hay un what if. ¿Es interesante? Sí, pues vamos a seguir. ¿Es interesante? No. Pues busca otro. Busca otro. Fase de ideación. En esa ideación está el qué voy a contar y el cómo lo voy a contar, entiendo. Bueno, ese cómo, el cómo estilístico, yo creo que cada persona que escribimos tenemos una voz, ¿no? Que esa voz la tenemos que ir entrenando a medida que vamos narrando y que vamos contando historias. Pero no se trata de imitar la voz de nadie, sino que de sacar la nuestra Bueno, propia. al final somos lo que comemos, ¿eh? Pero el cómo, yo muchas veces sí que lo relaciono con la estructura. Una cosa es la idea que tengo, una cosa es el what if que vamos a relatar, qué pasaría si, pero luego otra cosa va a ser la estructura, ahora entraremos en eso. Lo que contemos va a tener que ser verosímil, nadie pide una absoluta veracidad, pero tiene que ser verosímil. Y para esa verosimilitud hace falta una fase de investigación. Y ya me da igual que estemos relatando hechos históricos que hechos contemporáneos, porque al final, por muy contemporáneo que sea todo, van a haber oficios, van a haber ciudades, va a haber que documentarse. Y documentarse para que sea verosímil, no siempre veraz. El otro día estaba con un autor de novela negra muy conocido en este país. ¿Cómo se llama? Y le decía... Se llama nombre, apellido. Le decía, pero oye, tú te tienes que documentar un montón, porque hay que hablar con las fuerzas de seguridad del Estado, hay que hablar con policía. Y dice, sí, hay que documentarse, pero bajo dos premisas. Uno, no se trata de darle ninguna lección a nadie de cuánto me he documentado. Y dos, que hay que firmar el contrato de veracidad. Por ejemplo, es absolutamente falso que en un despacho de la policía el comisario le diga a un agente: entrega tu pistola y la placa. No, eso lleva una serie de procedimientos burocráticos aburridísimos que no son nada literarios. Pero eso, y perdón por este inciso y esta digresión, hay muchos autores de novela negra, nacionales sobre todo, pero también extranjeros, que confunden una novela negra con un ensayo de proceso policial. Bueno, o un ensayo de cómo hacer una autopsia a un cadáver. Sí. Bueno, de proceso policial, entiéndase Claro. todo lo que tenga que ver con asesinatos y macabrismo. Claro, entonces yo creo Y claro, así salen los libros que son terribles. Por lo tanto, esa documentación es, en principio, es muy importante porque es que la que va a dar verosimilitud o veracidad a la propia novela. Y de ahí pasamos a la estructuración, ese cómo, Aitor, que estabas contando. Vale, yo tengo un what if, me he documentado, pero realmente, ¿qué es lo que voy a contar? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Quién va a buscar algo? ¿Quién va a tratar de impedírselo? ¿Quién...? Esa fase de estructuración es la que nos tiene que decir cómo empieza, cómo sigue y cómo acaba. Y eso lo dice alguien de mapa. Evidentemente, quien sea de brújula cogerá esa historia, tendrá cómo empieza y cómo acaba y buscará el camino para llegar a su meta, a su final. Pero la realidad, o al menos lo que a mí me pasa, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa heroicidad de escribir de brújula. Lo que sí que es cierto es que nosotros somos los que tenemos que saber dónde queremos sorprender a las personas lectoras, dónde tienen que estar los puntos de giro, cuáles deben ser las sorpresas que tengan que enganchar al lector y emocionarlo. Y yo no tengo la capacidad de que eso me salga de brújula. Yo tengo que estar muy medido a esa estructura. Pero en esa estructura se encuentra el cómo también, ese que tú contabas, esa voz interior. Va a ser primera persona, va a ser tercera persona, va a ser narrador omnisciente, va a estar narrado en presente, en pasado. Ese cómo es muy importante. Porque de todo eso, de la ideación, de la documentación y de la estructura, llegará la ejecución. La escaleta, ¿no? La ejecución, o sea, de cuanto más estructurado. Yo siempre lo digo, y ya sé que yo soy un pesado, pero yo cuando escribo una novela necesito vivir dentro de ella. Yo si pudiera iría vestido como van vestidos mis personajes. Saldría a la calle a comprar el pan así, pero no puedo. No puedes, perdona, poder puedes. No te lo va a impedir nadie. Bueno, es verdad. Sí. Igual entrar en algún sitio de los que trabajo igual sí que me lo impiden. Eso ya es otro pero... debate. Puedes hacer clases temáticas. Lo que sí que es cierto es que Par 10. yo necesito saber qué es lo que voy a escribir cada vez que me siento. Entonces yo necesito saber decir, oye, ¿qué nos toca hoy? Hoy qué toca, ¿no? Capítulo Toca 7 hace frío, es por la noche. ¿Qué tiene que pasar aquí en este capítulo? Eso es una escaleta como Dios manda, Claro. Eso es una escaleta de arriba abajo con todo. Claro. Pero
es como yo lo hago. ¿Qué ocurre? Que a mí hay personas de Brújula que me envían sus libros que no me lo envían para ver si me gusta o no me gusta, me lo envían para ver si, oye, mi opinión como escritor, no es ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, mi opinión como escritor. Y a mí me resulta muy duro, muy difícil, más que duro, dar una opinión a una persona que sea otro tipo de escritora o escritor, porque muchas veces sus procesos no los entiendo. No es que se les vean las costuras, pero es verdad que luego en el desarrollo literario se nota la improvisación. Y hay quien tiene mucho talento para improvisar. Muchísimo. Y hay quien no. Yo, por ejemplo, una cosa que estas navidades, por pura investigación, me he leído el último libro de Juan Gómez Jurado. Todo arde. Anda. ¿Y ha ardido? Es terrible. O sea, es que cada vez escribe peor. O sea, tiene un éxito rotundo, perfecto, pero tiene un éxito rotundo porque escribe para idiotas. Bueno, escribe para su público, para él. No, sabe es que quién yo no es me su voy a cortar público. ni un poco. Juan Gómez Jurado escribe para idiotas, para gente que no lee. Para que gente que no tiene un bagaje literario real, que se compra un libro una vez al año y se lee ese, se lo pasa fenomenal porque hay referencias a la tele, hay referencias a sus programas, hay referencias a sintonías de tal y a canciones de Joaquín Sabina. Fenómeno. Los personajes son simpáticos, pero no hay ni desarrollo de personajes, claro, ni voz. O sea, más allá del ejercicio de maquetación que tiene este Todo Arde, es que cada vez escribe peor. Es que el Reina Roja era un thriller maravilloso. Desde ahí hasta aquí... A ver, desde el punto de vista en que cualquier persona que lee habitualmente, Mamen, Aitor, que sois lectores muy habituales, vuestro crecimiento como lector es continuo. Si yo como escritor permanezco en el mismo sitio, cada vez estamos más lejos. Pero es que porque vosotros crecéis. Tu novela de las 3 vidas del pintor de la luz, que me parece uno de los mejores libros que yo me leí en 2021, es formidable, pero en Los Guardianes del Prado se ve una evolución. Hacia adelante. Gracias. No, bueno, evolución es que no si no es sería, involución, efectivamente, no es si no sería involución. Pero las personas que solo leen un libro al año también tienen derecho a encontrar ese libro que leer. Y además tiene que estar. Claro. Porque Ahí va yo. para que libros como los que nos trae nuestra invitada tengan espacio, tiene que haber películas de palomitas. Claro, totalmente. O sea, pero permítanme que yo diga, yo soy muy fan de Marvel y de Star Wars, pero he hecho el ejercicio de comprarlo y de leerlo. Ajá. Y Dios mío de mi vida, Bueno, pues la ejecución es importante. Hemos hablado de la fase de ideación, de documentación, de estructuración, de ejecución y de, para terminar, corrección. Y corrección ya no hablo de... no solo hablo de ortotipográfica y tal, una corrección de estilo. Como yo me encuentro personas que dicen que llevan 2 años con un libro, su último capítulo, el personaje A habla de distinta manera que cuando empezó, las descripciones varían y tal. Y es que ahí falta un ejercicio de corrección, es decir, de homogeneizar toda la estructura. Yo eso se lo cuento a la gente. Y la respuesta que recibo es: te complicas mucho la vida. Estoy preparando la mano porque viene otra galleta, Te complicas mucho la vida. Esto es de sentarse y dejar fluir tus emociones, dejar fluir tus pensamientos. Digo, claro, seguro que sí, para ti. Para mí no funciona así. No, ni para ellos tampoco. Pero aquí entramos en el déficit que hay en algunas editoriales, que publican libros sin pasar por correcciones ortotipográficas y estilísticas. ¿Y por qué los publican, Aitor? Porque su negocio es ese. Porque es una persona que tiene un histórico de ventas, la escritora o el escritor, porque... O porque su negocio es publicar las primeras ediciones de autores. Puede sin ser. revisar. O sea, su negocio es publican libros como podrían... Vender ruedas. Exacto. Ajá, sí, las hay. Todos tenemos alguna en la cabeza. Más de una, de hecho. Yo le pregunté un día a un editor de una editorial de un cierto tamaño. Digo, oye, ¿por qué se publican libros a personajes del corazón que son tertulianos? Porque son 10.000 libros. Dice, porque gracias a esos libros podemos publicar a gente como tú que no la conoce nadie. Correcto. Eso es así, pero también es así que no me gusta nada que el libro sea un elemento más de una campaña de merchandising. Tiene un gazpacho, tiene una marca de camisetas y tiene un libro. No, para mí devalúa muchísimo
el sentido de un libro. Pero es cierto. Igual gracias a eso... Lo que ocurre igual es que no, seguro. tendemos a pensar que el libro, por tener un libro, un objeto, por tener esa forma regular, definida, que todos conocemos, tiene ese estatus. Pero al final no es lo mismo, ya sé que no se pueden decir marcas comerciales, pero voy a decir dos. No es lo mismo un Bic que un Montblanc. Que No es ni parecido. Que sirven para lo mismo, pero todo lo que les envuelve, el aura, las personas que lo utilizan y tal, puede ser completamente distintos. En este caso, pues bueno, han cogido un libro para una campaña como podrían haber cogido otra cosa. Quede claro, y esto es un disclaimer, quede claro que esta es mi opinión, no la de Javier y la de Mamen, la que he vertido antes sobre los lectores de Juan Gómez Jurado. No me voy a retractar. A los que os gusta Juan Gómez Jurado, ya lo siento por vosotros y por la gente que os quiere, pero eso es vuestra situación, yo no puedo hacer mucho más. Pero un libro tiene estatus, pero tiene que caber todo. Exacto. Tiene que caber Ready Player One, tiene que caber lo que nos trae nuestra siguiente invitada, tiene que caber lo que nos trae Mamen, tiene que caber la Divina Comedia y tiene que caber El Guardián entre el Centeno. En unas páginas tiene que caber todo. Estoy muy contento, perdón, ya por cerrar la sección y dar paso a nuestra invitada, estoy muy contento de que nosotros somos personas que este ratito de radio con nuestras oyentes y oyentes nos los preparamos, lo trabajamos y tal, pero estoy muy contento cuando nos saltamos el guión de vez en cuando y empezamos a hablar como si estuviéramos en una conversación de amigos. Gracias. A ti. Pues vamos con la entrevista. Seguimos en la Plaza de las Letras. Hoy tengo un día para que no me tuerzas nada. El programa está yendo fenomenal, pero tengo un día para que no me tuerzas nada. Estamos felices, sin embargo, porque nuestro regalo de Reyes ha venido al estudio y tener un invitado, en este caso una invitada en el estudio, nos alegra, nos pone felices y nos hace sonreír. No tenemos que desembalar, en este caso, el papel de regalo y amontonarlo en una esquina, porque ya está aquí y os voy a contar un poco quién es. Ella personaliza o es la cara visible de un proyecto que nació en 2019 como una revista digital con el objetivo de escribir y publicar sobre mujeres conocidas y no tanto en el mundo de las artes y de la cultura. En 2020 se embarcaron en el que parecía su siguiente paso, 2020, ubico, pandemia, con todo lo que eso puede significar para un proyecto nuevo. Ese proyecto fue nada más y nada menos que convertirse en una editorial. Como digo, la cara visible de esa editorial, que ha editado de momento 2 libros preciosos a todos los niveles, es Raquel Bada. Raquel, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Aitor, por invitarme a vuestro templo, a la Plaza de las Letras. Un placer. Qué bonito que le llamen templo, a la plaza. Nosotros le hemos llamado de todo ya, pero templo me gusta. Tiene esa templo aura. me Cuando he gusta. entrado es lo que he sentido. Y lo que te rondaré, morena. Bamba nace como una revista digital y acabáis publicando libros. Sí. ¿Estáis bien? No mucho, quizá tiene un punto romántico y de locura embarcarse en fundar una editorial y sobre todo en pues el momento en el que tomamos la decisión, ¿no? Que fue en plena pandemia, pero creo que todos tuvimos, muchas y muchos tuvimos como momentos de reflexión, tiempo también para lanzarnos a cosas que no nos atreveríamos en otros momentos, ¿no? Y este fue, pues, se sintió como un paso orgánico con todo lo de loco que lleva también. De momento habéis publicado 2 libros, Tristura y Zelda, que es una biografía sobre Zelda Fitzgerald, y la respuesta está siendo, desde mi punto de vista, creo que excepcional, sobre todo porque me decías que tampoco habéis hecho una gran acción de prensa, simplemente que os estáis dejando llevar, como tú decías, de manera orgánica. Efectivamente, estamos muy abiertas a todo lo que está ocurriendo, hemos recibido muchísimo cariño de libreras, de libreros, también de periodistas, y lo que va surgiendo, pues intentamos devolver el cariño tal y como lo estamos recibiendo. La verdad que no nos esperábamos que, como una editorial que se lanza con un libro, además de una autora que estaba olvidada y muy poco conocida, no es un nombre que sonara demasiado, eso ha sido el mayor riesgo, empezar con Tristura.
pero lo teníamos claro, no teníamos ninguna duda que este tenía que ser el título que abriera el lanzamiento de la editorial. Porque Raquel, sin embargo, pese a no ser muy conocida, tú sí que eras una experta en Elena Quiroga, ¿no? Bueno, experta, conocí a Elena Quiroga porque, bueno, sí, su Viento del Norte, premio Nadal en el año 51, estaba en la biblioteca de mis abuelos, ellos eran cántabros, entonces sí que contaban con esta obra, así como otros premios Nadal, como Nada de Calma Laforet, y cuando tomé la decisión de embarcarme en el proyecto editorial, investigué cómo estaban estos libros, si estaban siendo reeditados, y en concreto no se reeditaban desde los años 70, 80, incluso 60. Entonces, pues inicié una labor de investigación y di con los herederos y les propuse esta locura, como ha dicho. Porque detrás de todo esto, Raquel, hay un reto muy importante, sí, aparte de ese paso orgánico de web, de revista digital, editar libros. Cuando alguien decide abrir una editorial, ¿cómo demonios se llega a la conclusión de qué es lo que vais a publicar, qué es por lo que vais a apostar? Creo que en este caso lo teníamos más fácil por el tema de la revista digital. Conocíamos muy bien a nuestras lectoras, que podía interesarles. Al final llevábamos pues un poquito más de un año hablando de mujeres, como he explicado Héctor al principio del programa, conocidas y no tanto, y desde un punto muy biográfico. Entonces, siempre pensé que los libros de Bamba tenían que ser o biografías o ser libros muy personales, que tuvieran esa característica de corte autobiográfico, que es el caso de Tristura. Es el único libro, junto con Escribo tu nombre, que es la segunda parte, que Elena Quiroga concibió como autobiografía. No como tal, pero que sí que tenía muchos cachitos de ella. Entonces, en este sentido fue más fácil, digamos, qué obras buscar, pensando siempre en esta lectora que ya teníamos o que nos apoyaba desde hacía un añito por redes. Entonces comprendemos que gran parte de este proyecto editorial surge de la ambición y el conocimiento de Raquel Bada. Raquel, ¿tendremos en algún momento la posibilidad de ver en esta editorial tan bonita, que además, bueno, si no lo habéis visto ya podéis ir a verlo a cualquier librería, es fruto de un trabajo muy bien hecho, en mayúsculas? ¿Podremos ver en algún momento alguna autora viva publicada? Seguro. Sí. Segurísimo. Es algo que, vamos, a no mí hay que me esperar a que se encantaría. muera nadie No. ni nada de eso, ¿no? Ojalá y poder que vengan aquí a la Plaza de las Letras estas autoras vivas que puedan hablar personas. Ojalá estuviera Elena Quiroga también, porque me ha pasado en alguna feria del libro que como no es conocida, ¿no? Estar con el libro de Tristura y las lectoras y lectores preguntarme, ¿eres tú Elena Quiroga? Claro, yo no. ¿me lo firmas? Exacto, no, ojalá, pero no soy ella. Entonces me encantaría iniciar como un sello, una colección de autoras contemporáneas. También me encantaría, ya por soñar, incluso poesía. A mí me encantaría publicar poesía y de autoras contemporáneas. Así que desde luego es algo que está ahí en mente. Poquito a poco empezamos con esta serie biográfica y autobiográfica, pero desde luego hay voces además ahora pues muy potentes. La editorial además se ha afincado en Valencia. Sí. Dato que yo creo que nos sorprende mucho porque normalmente para un proyecto de esa envergadura se suele apostar por ciudades como Barcelona, Madrid. Sin embargo, Raquel tomó la valiente decisión de afincarla en Valencia. ¿A qué se debió esa decisión? Ahí me he guiado absolutamente por la intuición y por mis ganas personales. Yo estaba viviendo en Madrid antes de la pandemia, 10 años trabajando en Madrid, en el sector cultural, sector editorial. Digamos que lo lógico, como tú has dicho, sería haber inaugurado esta aventura en Madrid, pero es que sentía que no tenía que ser así. Me hacía muchísima ilusión que fuera en Valencia, tener a la gente querida cerca, a compañeras cerca, gente que apostara por el proyecto de una forma muy natural y de corazón, y eso lo sentía pues más aquí en mi ciudad. Es que no había duda para mí al final. Cuando vemos, y esta es una pregunta que os hago a las dos, Raquel y Mamen, y ahora lo vais a entender, porque aquí también necesitamos la opinión de la librera. Cuando surge el proyecto de Bamba, evidentemente Bamba no es una editorial mainstream, no va a vender 150.000 ejemplares de un libro, casi seguramente nunca en su vida, ojalá. Pero lo lógico y lo normal es que el mainstream os pase un poco de lado. Sí. Sin embargo, y una de las dos, la primera y después la otra, sin embargo, ¿no crees que es el momento adecuado precisamente por esa sobreexposición de lo mainstream
de generar espacios diferentes para aquellas personas que estamos un poquito hartos de lo mainstream. Puede ser. También creo que la labor de los libreros y las libreras aquí es muy importante. No es porque esté Mamen en el programa, pero es cierto que sí que creo que estos libreros y libreras valoran proyectos más especiales, proyectos que llevan un cuidado detrás, un pensamiento detrás, una pausa. Incluso la edición, me ocurrió con Mamen y con otras libreras que han notado que están acostumbradas a ver muchísimos libros y enseguida simplemente con sostener pues los nuestros saben que los materiales son especiales, que hemos recurrido pues a una ilustración específica, que pues en el caso incluso de la faja, ¿no? No hemos tirado Natalia de plástico. Natalia Bosques, la encargada de las portadas, sí. Hace un trabajo muy bonito. Muy bonito, muy poética ella, gran lectora además. En ese caso tampoco teníamos duda de que tenía que ser ella quien ilustrara las protagonistas de nuestros libros. Entonces creo que no sé si es el momento adecuado, pero sí que sé que está la gente adecuada para apreciarla. Y yo, bueno, mi respuesta es un rotundo sí. De hecho, bueno, ya sabéis que yo suelo apostar en especial por ese tipo de libros. Aunque, por supuesto, hay que, como siempre digo, hay que mantener un equilibrio entre una cosa y la otra para poder sobrevivir. Claro. Llegará el día, o no, en el que habremos acostumbrado a los lectores a leer ese tipo de literatura. Pero de momento hay que tenerlo, por supuesto, apostar por ello, pero también tener lo otro. Raquel, esta campaña otoño-invierno se cierra en febrero con la publicación del tercer libro. Del tercer libro. Sobre otra gran autora. Sí, lo podemos decir ya en febrero, coincidiendo con el centenario de la muerte de Silvia Plath. Vamos a sacar Red Comet, Cometa Rojo, que es biografía finalista del premio Pulitzer de Heather Clark, primera traducción, no ha sido editado en España y tenemos muchísimas ganas, eso ha sido un trabajazo. 150.000, ¿no? Pero igual 25 sí, Con Plath vamos a ir fuerte, porque sabemos que hay muchísima lectora de Plath que está deseando. Bueno, el otro día en Madrid, de hecho, en una presentación de Tristura, una lectora, cuando comuniqué que íbamos a editar este libro, se puso a llorar. Porque, es un momento que todavía me pone la piel de gallina, pero al enterarse que Red Comet iba a ser traducido al español, además por Gurún Palomino y Julia Viejo, que también son pues expertas en Plath. Bueno, tengo que hacer un paréntesis. Porque la biografía de Zelda Fitzgerald la ha traducido Raquel. Ah, sí. Y se le olvida siempre decirlo, pero la ha traducido Raquel. Sí. Pues a ese respecto, hace apenas unos días veía una conversación en Twitter sobre gente que compra libros dependiendo quién sea el traductor y la importancia de un traductor u otro a la hora de coger una edición u otra. Así que bravo también por eso. Traducción pandémica, ahí tuve el tiempo de poder hacerlo, sí. Pero estás como una cabra, ¿eh? Un poco, sí. Raquel, cuando un grupo de personas, os planteáis una editorial de estas características, con unos títulos muy definidos, hacia unas lectoras, hacia unas personas lectoras muy definidas, ¿en vuestra cabeza hay algún objetivo de un determinado número de títulos al año? No. La verdad que quedaría estupendo decir, tenemos estas perspectivas, estos objetivos, pero no funcionamos así. Ojalá tuviéramos un puntito más pues métrico quizá, pero no. Vamos a empezar pues por voces que queremos recuperar. En el caso de Quiroga es una pequeña operación Quiroga, sí que vamos a sacar más títulos de ella. Y para este año pues unos 7 títulos más. 7, si digamos, hasta temporada estival me refiero. Sí, no, año 2023. Sí, pero como editorial alcanzamos pues a lo que podemos llegar y al final como queremos hacer las cosas es así. ¿Cómo ha sido el proceso con los herederos de Quiroga? Porque contabas que había sido una negociación con ellos. Efectivamente. Imagino que esto evidentemente no se hace por correo, que esto se hace con mucha relación personal, demostrando un poco que lo que hay realmente no es un interés comercial, sino un interés de homenaje. Exacto. Hubo que hablar con ellos, convencerles, presentarles el proyecto, la intención, el porqué, qué nos llamaba de Quiroga. Además, no éramos la única editorial interesada en esto. Y claro, no, imagínate llegar pues con la puerta, pues eso, llamando bajito, diciendo hola, no existimos todavía como editorial, pero queremos apostar por
pues vuestra, en este caso vuestra tía, ¿no? Porque Elena Quiroga no tuvo hijos, entonces pues su legado lo gestionan sobrinos, efectivamente. Y no fue una cosa sencilla, pero estoy agradecidísima de que hayan querido apostar por Bamba. Y bueno, pues a nivel cosas más específicas, aprobar la portada, aprobar los textos de la contra, son cosas que siempre hay que hablar con ellos y lógicamente, al final ella no está con nosotros y es algo que tiene que pasar, ¿no? Y yo encantada de dialogar con ellos. Fíjate que el problema habitual de una editorial, y lo sabemos aquí, escritores, escritoras, librera, es que la editorial decida entre cientos o miles de títulos que les llegan, mientras que vosotros hacéis como una prospección minera, ¿no? Para encontrar aquello que, sí, que un casa poco de en el catálogo. restauración y de búsqueda y captura, sí. Se ha sentido así por lo menos. No sé si ahora que ya existimos oficialmente, empezarán a llegar propuestas y proyectos, igual sí, pero en este caso, como nadie sabía que este era el siguiente paso, pues pudimos elaborar como esa confección. Aunque cada autora que vayáis a publicar tenga su marca y su estilo personal, ¿cuál diríais que va a ser el hilo editorial? ¿Qué queréis que tengan todos los libros que publiquéis? Pues, como comentaba al principio, que las lectoras y lectores puedan conocer siempre cachitos de las autoras. Eso parte biográfica. Parte biográfica. A nivel estilístico también. En el caso de Tristura, por ejemplo, sí que publicaremos Viento del Norte, de Elena Quiroga, pero Tristura tenía una voz muy personal de Quiroga ahí. A nivel narrativo, a nivel vanguardístico. Entonces, por eso siempre vamos a ir por esa línea. Y son también autoras y también artistas, porque en el caso de Zelda Fitzgerald o Silvia Plath son biografías pues son autoras y artistas que lo han tenido difícil, ¿no? Y el conflicto se ve en cada página. La gente que seguimos a Raquel en redes, que seguimos a Bamba, lo primero que vemos de ella y de su proyecto es que es una persona elegante, que es una persona a la que le gusta la belleza, a la que no es que le guste, es que yo creo que la arrebata, y me estoy permitiendo el lujo de hablar por ti. Además, en todos los sentidos. Sí, la belleza literaria. Sí. Es una persona que demuestra en los libros de Bamba que para ella la belleza, el hacer bien las cosas, el hacerlas con pausa, como ya decía, es una cosa importante. A mí me gustaría, Raquel, con total sinceridad, que le explicaras a nuestras oyentes y a nuestros oyentes qué es Bamba para ti. Qué pregunta más difícil. Hombre, sobre todo. Claro. Bamba para mí ahora mismo lo abarca todo. Hace poco hablaba con una compañera y me preguntaba, es que Raquel, hace mucho que no sé de tu vida personal. Y le decía, es que mi vida personal, solo sé de Bamba. Y digo, si es que es todo. No hay más, es inabarcable, es infinito. A veces intentamos desconectar, yo creo que Mami también lo entenderá, no sé, pero no sabes cuánto te entiendo. No se puede. Y tampoco quieres, tampoco lo deseas. Siempre estás como en búsqueda de hacer las cosas mejor, de aportar pues esa belleza que estabas comentando tú. Me alegro muchísimo que se transmita y que os llegue de alguna forma. Y pues es eso, para mí es ahora mismo lo abarca todo. Uy. Y eso va a seguir así, no sé hasta cuánto tiempo, pero por lo menos 100%. Si el paso orgánico ha sido pasar de esa revista digital, ampliarla junto con la editorial, esperaremos a ver cuál es el siguiente paso orgánico, ¿no? Exacto, yo no lo sé, llegará como llegaron estos libros. Pues aquí te esperaremos para que nos lo cuentes. Muchísimas Raquel. gracias por invitarme. Y te vamos a seguir y a apoyar muy de cerca. Muchísimas gracias. De momento tienen en el mercado Tristura y tienen en el mercado Zelda. Buscadlos, leedlos, buscadlos, compradlos Muy y bien. leedlos, que os va a venir estupendo. Raquel Bada, muchísimas gracias. Muchísimas Suerte con gracias. Bamba. Esta es tu casa. Gracias, un abrazo. Gracias. Dale. La que se ha venido arriba soy yo, que hoy os traigo un libro de cocina. ¡Ole! A ver, ya te has venido arriba en la entrevista con nuestra invitada, ¿eh? Eso Ya es te has verdad. venido arriba. Eso es verdad, eso Y ahora es me verdad. encanta que sigas ahí ¿Vas a arriba. publicar autoras jóvenes? Perdón. no. Vivas. Vivas. Es verdad, Vivas. es verdad. Bueno, no era verdad lo del libro de cocina. Bueno, ¿no? ¿O sí? A ver, el título, desde luego, es elocuente. Yo
Bueno, me ha costado mucho tiempo llegar a leer a Nora Ephron porque tengo una relación amor-odio, esta sí que es amor-odio, no es odio, con la moda en general. Bueno, la moda de ropa me importa bastante poco, pero la moda literaria me importa mucho. Y es cierto que funcionamos, bueno, las librerías funcionan por modas, los autores, las editoriales funcionan por modas, pero me gusta no caer ahí del todo, pero meter un pie. Porque metiendo un pie te puedes llevar, pues, la parte buena del barro, ¿no? Que es la huella que luego vas dejando por ahí, por donde pisas. Qué bonito. Qué buena metáfora, sí, me acabo de improvisar. Nora Ephron. Le he querido dar una oportunidad por fin con con la novela que se publicó en 1984, pero que ha rescatado ahora Anagrama por el éxito que tuvo su diario, novela, un mix, que publicó este verano, en verano de 2022, del año pasado, Libros del Asteroide. No me acuerdo de nada. Una novela donde ella está metiendo un pie en la leucemia y hace un ejercicio de recuperar sus recuerdos y su filosofía de vida y plasmarlo en un libro. Por cierto, un ejercicio brillante, aunque yo con algunas cosas estoy más de acuerdo, con otras menos, con cómo cuenta unas más de acuerdo, con otras menos, pero le ha quedado, la verdad, que fabuloso. He de decir que escribiendo novela es mucho mejor. ¿Habéis leído algo de Nora Ephron? No, pero lo que me gustaría, por favor, Mamen, antes de continuar con esa pregunta que nos ha hecho, es que a la gente de una cierta edad, Nora Ephron ya lleva muchos años en nuestras vidas y quizá no lo sabemos. Nora Ephron, ¿nos puedes comentar alguna? Ella ha sido directora de cine. Bueno, Nora Ephron es una neoyorquina que nació en 1941 y murió en 2012, como ya he dicho, a causa de un cáncer, de una leucemia. Y ella, aparte de escritora, una periodista neoyorquina reconocidísima, escritora bestseller, guionista y directora de cine, es que ella ha dirigido y guionizado películas que todos hemos visto y todos conocemos. Como una que yo he visto esta semana, porque para mí, los autores son semanas, ¿no? Esta ha sido la semana de Nora Ephron. Y aparte de leerme sus libros, he visto sus películas, porque yo soy así de friki. La intensidad, ¿eh? En casa ¿Cuál ha sido la que has visto? Tienes un email. Todos hemos visto Tienes un email. Yo no. No, pues es la relación mediante email entre una librera de una librería pequeñita, en una esquina, y un librero que le pone una librería grande, una cadena de librerías prácticamente, un centro comercial, delante. Y hace que su negocio se hunda. Esas tienes un... Bueno, Nora Ephron efectivamente lleva media vida con nosotros y aunque no hayamos leído los libros, sí hemos visto, sí hemos leído alguna de sus artículos o alguna de sus guiones, en fin, Nora Ephron es una clásica. Hay que leerla, porque si algo tiene, estemos más afines o menos, es personalidad. Y eso a mí me apasiona en alguien. Bueno, Se acabó el pastel. Se acabó el pastel es la única novela que ha escrito Nora Ephron. Por cierto, ya luego os recomendaré otro libro de ella que también me ha gustado muchísimo, que además es una muy buena manera de conocer a las mujeres, que es Ensalada loca. Es un ensayo. En Se acabó el pastel no vamos a encontrar recetas de cocina. Bueno, sí, vamos a encontrar recetas de cocina, pero eso no es lo principal de la trama de la historia. Es cómo contar un drama, que por cierto es autobiográfico, está basado en su propia relación, y que se convierta en una comedia. Al final lo único que necesita un drama es tiempo para convertirse en comedia. Sí. Es completamente cierto, Aitor. Tengo que darte la razón. Es la historia de una infidelidad. Carl Bernstein, que fue su esposo durante un montón de tiempo, le fue infiel, y eso es, igual que su anterior marido también le había sido infiel. Y esto la inspiró muchísimo literariamente hablando. Y así creó la historia de Mark Feldman y Rachel. Rachel es una escritora de libros de cocina, la protagonista, que es la narradora también de la historia, de cocina que no son libros de cocina. Exactamente lo mismo que este libro que nos presenta Nora Ephron. Rachel se encuentra una nota de Thelma Rice que le hace adivinar que su marido le está siendo infiel. Thelma Rice es además amiga de la familia. Por lo tanto, su vida, embarazada de 7 meses y con un hijo de menos de 2 años, arde en llamas de repente. Ella, ante no saber qué hacer, asiste a un grupo de terapia en grupo, que también ha sido una manera muy chula de conocer lo que es una terapia en grupo de una manera tan cercana. Y empieza a plantearse la pregunta eterna de si es posible que un matrimonio funcione con una infidelidad de por medio. Sobre todo si el marido no tiene pensado acabar con esa infidelidad. ¿Es posible que funcione? Sí, ¿no?
lo veremos. Es la típica pregunta la típica afirmación de tenemos una relación abierta pero mi mujer no lo sabe, o algo de eso. Algo así. Lo que está clarísimo es que Nora Ephron dice unas palabras que yo tengo que leeros, que son las siguientes. Su terapeuta en un momento determinado le pregunta que por qué tiene que convertir algo que le ha pasado a ella tan grave y tan gordo en literatura. Y ella le contesta así: porque si cuento la historia, domino la versión. Porque si cuento la historia, puedo hacer reír. Y prefiero que se rían a que tengan lástima por mí. Porque si cuento la historia, no me duele tanto. Porque si cuento la historia, puedo soportarla. Eso es una verdad como un templo. Es precioso. Y cuando hablamos de traiciones, más. Al final, pan con pan, comida de tontos, pero es que hay veces que el pan es necesario, ¿eh? Y que muchas veces esa exteriorización, esa verbalización de los pensamientos también ayuda a su exorcismo. Absolutamente, Sí. absolutamente. Bueno, Nora Ephron aprovecha esta historia para narrar, para darnos lecciones de vida, sin imponérnoslas, pero nos las da. Por ejemplo, sobre la infidelidad. Hay una frase que a mí me marcó muchísimo, que es que en sí misma la infidelidad es una minucia comparada con el profundo daño cerebral que resulta cuando una parte sustancial de la vida es completamente diferente de lo que uno pensaba. ¿Qué duele de la infidelidad? La Duele traición. Duele la Sí. deslealtad. O sea, duele al la final no lealtad, pero duele, sobre todo para las personas que tenemos cierto ego y que creemos en nuestra intuición, duele el cómo he podido no darme cuenta, cómo he podido... Para. Ahora yo te lanzo una pregunta y con esto terminamos. Sí, porque esto da para otro programa. ¿Qué duele más? ¿Preguntarte cómo no lo he visto o al final tenía yo razón? Ojo. Yo siempre diré una cosa. Bueno, me pasó algo gordo cuando tenía 18 años y desde ahí supe que duele mucho más. O sea, es mucho mayor el dolor cuando tú lo sabías, porque es mucho más largo. Es preferible de repente darte el golpe y afrontarlo y ya está, que estar sospechando durante mucho tiempo, porque eso sí que duele mucho. El Dudar gato- de las personas que quieres El duele mucho. gato viejo con agua fría se escalda. Bueno, y acabaré con la moraleja de este libro. Al final no hay que dejarse vencer, ni por las costumbres sociales, ni por los hombres tradicionales sin escrúpulos. A veces la mejor manera de acabar con algo es tirarle a esa persona un pastel en la cara. Se Fin. acabó el pastel. Bueno, pues este ha sido el primer programa del 2023 de la Plaza de las Letras. Tenemos una plaza, nos está quedando preciosa, la verdad. Ya nos han puesto el agua y la luz. Ya nos vamos a quedar, creo, ¿vale? Yo creo que ya de esta plaza no nos mueve nadie. Mamen Monsoriu, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Javier Alandes, muchísimas gracias. Feliz año y gracias por estar aquí. Permitidme, ¿querías decir algo, Mamen? Que solo la gente sana admite que está loca. No tengo nada que decir al Tampoco. respecto. A la dirección de sonido estuvo Néstor Giner. Permitidme una cosa. Vosotros me conocéis. Sabéis que he empezado el programa torcido. Os adoro. Me habéis cambiado el humor. Ay. Me encanta. Dicho lo cual, ahora os voy a contar una cosa que se os va a caer los pantalones. ¡Hasta la próxima!